A ver, pensemos en esto. ¿Por qué algunas aplicaciones se sienten increíblemente sólidas, mientras que otras parecen desmoronarse con el tiempo? Bueno, la respuesta casi nunca está en el código que vemos a simple vista. Está en los cimientos, en la estructura de la base de datos. Hoy vamos a cambiar el chip y a pensar como arquitectos de datos, no solo como gente que escribe código. Y esto es clave, ¿eh? Los errores que de verdad nos quitan el sueño, esos que nos despiertan a las 3 de la mañana, casi nunca son un punto y coma mal puesto. Son, en realidad, grietas en los cimientos. El problema no es la última línea que se escribió, sino la arquitectura sobre la que se construyó todo el sistema. Imaginen que estamos construyendo un edificio. Si los cimientos son sólidos, de puro acero y hormigón, podemos seguir construyendo pisos hacia arriba con total confianza. Pero si esos cimientos son débiles, nos pasaremos la vida poniendo parches, tapando grietas y básicamente rezando para que no venga un viento fuerte. La diferencia es abismal y en software es exactamente igual. Bien, ¿por dónde empezamos a construir estos cimientos sólidos? Pues todo arranca con la pieza más básica, las tablas. Y la palabra clave aquí es conscientemente. No se trata de crear tablas a lo loco. Se trata de un ejercicio de traducción, tomar un concepto del mundo real y convertirlo en una estructura de datos impecable. Y aquí tenemos la regla de oro, el mandamiento número 1. Un concepto del negocio es igual a una tabla, así de simple. Por ejemplo, en nuestra aplicación Momentos Mágicos, si hablamos de un cliente, eso se traduce directamente en una tabla Customers. Y esa tabla solo, y digo solo, debe contener información sobre el cliente, su nombre, su email, nada más. ¿Qué pasa con sus pagos o los eventos a los que va? Esos son otros conceptos, y por lo tanto merecen sus propias tablas. Y miren, esta es la trampa perfecta en la que caemos todos al principio. A la izquierda vemos esa columna Last Event ID en la tabla de clientes. Parece una buena idea, ¿no? Así nos ahorramos una consulta. Pero lo que realmente estamos haciendo es contaminar el concepto de cliente con información de evento. ¿Qué pasa si el cliente va a 2 eventos el mismo día? ¿O si no ha ido a ninguno? Empezamos a crear ambigüedades y problemas que tarde o temprano nos van a explotar en la cara. Ok, ya tenemos nuestras tablas, que son como las habitaciones de nuestro edificio. Ahora necesitamos una forma de saber qué hay en cada habitación y cómo se conectan entre sí. Aquí es donde entran las llaves, las keys. Y ojo, no son solo números, son los pilares que le dan identidad a nuestros datos y que graban las reglas del negocio en la mismísima estructura. Y esta es la pregunta del millón que tenemos que hacernos. ¿Cómo nos aseguramos de que este cliente, este producto, este evento sea único e identificable para siempre? La respuesta es la llave primaria, o primary key. Miren, aquí tenemos una de esas decisiones que de verdad separan a un desarrollador junior de uno con más experiencia. El impulso natural es usar algo que ya existe, como el email o un número de documento, como identificador. Es una trampa. La gente cambia su email, los documentos se corrijan, las reglas de negocio evolucionan. La práctica profesional, la que nos ahorra innumerables dolores de cabeza, es usar un ID artificial generado por el sistema. Es inmutable, es único y lo más importante, es totalmente independiente de los cambios del negocio. Vale, si las llaves primarias le dan a cada dato un DNI único, las llaves foráneas, o foreign keys, son las que crean las relaciones entre ellos. Mucha gente las ve solo como una herramienta para hacer joins, para unir tablas. Pero su verdadero poder es que son la materialización de las reglas del negocio, grabadas a fuego en la estructura de la base de datos. En Momentos Mágicos esto se traduce así. Un cliente puede tener muchas invitaciones. ¡Pum! Eso es una llave foránea en la tabla de invitaciones apuntando a clientes. Un pago está asociado a una suscripción. ¡Pum! Otra llave foránea. ¿Saben qué es lo mejor? Si por algún motivo el código de la aplicación se equivoca e intenta crear un pago sin suscripción, la base de datos va a decir, no, por aquí no pasas. Es nuestra última línea de defensa. Perfecto. Ya tenemos las habitaciones, que son las tablas, y los pasillos que las conectan, que son las relaciones. Ahora tenemos que asegurarnos de que el edificio sea rápido y, sobre todo, seguro. La calidad, el rendimiento, la integridad no son una capa de pintura que se pone al final, se construyen desde el principio. Y para eso usamos herramientas como los índices y las restricciones. Pensemos en esto por un segundo. ¿Qué diferencia hay para una persona que usa una aplicación entre una página que muestra un error y una que tarda 30 segundos en cargar? Ninguna. El resultado es el mismo: frustración. Un sistema lento es un sistema defectuoso. El rendimiento no es un lujo, es un requisito fundamental. Para el rendimiento, los índices son nuestra herramienta número 1. La regla es bastante simple. Hay que poner índices en las columnas donde buscamos datos con frecuencia. Y muy importante, siempre en todas las llaves foráneas.
Pero cuidado, esto no es un buffet libre. Crear índices por si acaso es contraproducente, ralentiza las escrituras y ocupa espacio sin necesidad. Hay que ser estratégicos. Pensemos en esto un momento. El código del frontend puede tener un bug. La lógica del backend puede fallar. Una API externa puede devolver datos incorrectos. Pero la base de datos tiene que ser el último bastión, la guardiana final de la verdad del negocio. Y eso lo conseguimos con las restricciones o constraints. Y aquí vemos ejemplos súper claros. En la tabla Customers, el email no solo no puede ser nulo, sino que además tiene que ser único. En Invitations, el estatus siempre tiene que tener un valor. Estas reglas, tan sencillas de definir a nivel de base de datos, eliminan de un plumazo categorías enteras de bugs y datos corruptos. Es una red de seguridad increíblemente potente. Entonces, después de todo este trabajo, ¿cuál es la recompensa? ¿Por qué tanta meticulosidad? Bueno, aquí es donde todo cobra sentido. Cada decisión que hemos tomado, desde cómo nombrar una tabla hasta añadir una simple restricción, es parte de una visión mucho más grande, de una visión de arquitecto. Este es el plano que hemos diseñado. Tablas limpias, con un propósito único. Identidades que son estables y no dependen del negocio. Relaciones que son reglas de negocio en sí mismas, no solo cables para conectar datos. Y restricciones que actúan como guardianes de la calidad. Cada pieza está en su sitio. Y el resultado para nuestro día a día es enorme. Significa que vamos a escribir menos código defensivo en la aplicación porque confiamos en la base de datos. Significa que vamos a prevenir errores de raíz en lugar de andar apagando incendios a las 3 de la mañana cuando ya es tarde. Así que, si hay una sola idea para llevarse de toda esta charla, que no sea que diseñar bien sirve para escribir SQL más rápido. No, la verdadera meta es cambiar nuestra forma de pensar. Es dejar de enfocarnos solo en la tarea de hoy y empezar a preguntarnos, ¿cómo va a sobrevivir y a crecer este sistema en los próximos 5 años? Se trata de construir algo que perdure. Ya asentamos los cimientos, pero esto es solo el comienzo del viaje. En la próxima entrega nos vamos a meter de lleno en temas todavía más potentes como la normalización a fondo, la integridad referencial avanzada y estrategias como el borrado lógico. Va a estar buenísimo, no se lo pierdan.